¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. El día de hoy estamos hablando acerca de la diferencia entre hablar y comunicarse, que iniciamos el tema el día de ayer. Todas tus participaciones, comentarios, preguntas acerca del tema o cualquier aportación que quieras hacernos, están abiertas nuestras líneas de comunicación por vía telefónica. Los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 807 27 54 20. Y para aquellas personas que nos escuchen desde Estados Unidos, quizás vía internet, recuerda que tenemos una línea directa que es como un teléfono de Austin, Texas, es el 512 215 4909. También las líneas electrónicas, el Twitter @desde tu mirada, nuestro correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx, y el chat en el que estaremos conectados en unos minutitos más para tener también a través de ahí todos tus comentarios. El día de ayer nos llegaba una participación anónima donde nos comentaba una radioescucha que a ella le costaba trabajo esto de comunicarse, ¿no? Y decía, bueno, por ahí se dice que las mujeres hablan mucho, pero ella decía no tener muy desarrollada como esa habilidad de alguna manera. Y yo comentaba cómo efectivamente en la comunicación, en aquello que comunicamos no está únicamente, no está restringido al lenguaje, no está restringido a lo que decimos con palabras, se extiende también en aquello que decimos a través de los silencios, a través del lenguaje no verbal, y a través de muchísimas cosas que nosotros no somos capaces de controlar. Las palabras somos más capaces de controlarlas en la mayoría de los casos, pero hay una gama tremenda que también, a través de la cual también comunicamos, y que se escapa a nuestro control o que se escapa a nuestra conciencia. Entonces, este sentirnos oxidados muchas veces, bueno, también comunica, como yo comentaba el día de ayer, puede comunicar miedo, puede comunicar muchas cosas, porque en el proceso de socialización necesariamente están implicados nuestros sentimientos, nuestros afectos siempre van a estar implicados, y aquello que comunicamos y hacia quién lo comunicamos, también en esto estarán implicados nuestros afectos. Entonces puede llegar a entorpecerse o puede llegar a verse motivado el proceso de socialización y de comunicación en función a los afectos que estén moviendo. Por eso no hay que quedarnos únicamente en la idea superficial de que necesito cultivarme más, por ejemplo, para tener más de qué hablar, porque entonces caeríamos en este vicio que comentaba ayer, ¿no? De repente me pongo a leerme la enciclopedia de tal o cual, o el libro de X autor sonado, y entonces lo único que hago es repetir y repetir y repetir lo que dijo el autor, sin tener nada que aportar. De todas maneras, si nada más estoy repitiendo como melólico, igual no estoy aportando nada, porque no estoy sumándole nada de mi opinión, de mi cosecha. ¿Y por qué? Porque no lo digerí. Entonces, en verdad no tendríamos que quedarnos en esa pregunta. Hay lo verdaderamente esencial de cuando hablamos de comunicación y cuando hablamos de convivencia, sobre todo, es el intercambio, a final de cuentas. Por eso decíamos, si nada más estás hablando sin que vaya dirigido a nadie, si no estás escuchando a la otra persona, entonces verdaderamente no hay un proceso de retroalimentación o de enriquecimiento en eso, y queda como estéril ese intento de comunicación. Y en estas situaciones en las que puedes llegar a sentirte confundido, por ejemplo, en estas situaciones sociales en las que puedes llegar quizás a desconocer un tema, o sencillamente estar confundido, no entender bien a ciencia cierta de qué están hablando, puede sonar absurdo, pero en verdad que es quizás eso lo que puedes aportar, ¿no? Tu confusión. A veces nos hacemos de verdad demasiado pelotas en cosas tan sencillas, que es simplemente eso esencial, eso que a ti te sale, que a ti te nace verdaderamente. Vamos a pensar que estás en una situación en una situación en la que te sientes ajeno. Puedes estar inmerso en esto,
pero si te interesa lo que se está hablando, probablemente eso que están hablando las demás personas y que tú no entiendes del todo, te va a despertar alguna duda. Si no te interesa en absoluto, entonces no te va a dar ni siquiera como para preguntar, a ver, pero ¿a qué te refieres con tal cosa? ¿O qué quisiste decir con tal cosa? Y entonces ya la otra persona tiene este punto de referencia para retroalimentar o para extenderse o para ser más claro. Pero si te das cuenta, es ahí donde está la convivencia. La convivencia no puede darse si no existe un intercambio. Y para que exista un intercambio es necesario que las dos partes o más partes que están en juego dentro de esta convivencia sean distintas. Yo, por ejemplo, no puedo platicar conmigo misma. Y muchas personas, esta es otra parte interesante que tendríamos que rescatar, muchas personas hacen este diálogo en su propia cabeza, ¿no? Y tienen estas conversaciones, por ejemplo, con la persona que les gusta, con la persona a las que les gustaría acercarse, tienen todo este trabajo de fantasía, de qué se acercarían y le dirían, y entonces si la otra persona contesta, y bueno, ahí se pueden desenvolver muy bien, y en la fantasía va todo marchando a la perfección. ¿Por qué? Porque estás en una relación contigo mismo o contigo misma, es una producción narcisista meramente, no estás intercambiando con nadie. Entonces, en la comunicación, realmente, si yo estuviese hablando con alguien que únicamente se dedica a lo mismo que yo, piensa lo mismo que yo, opina lo mismo que yo, y no tiene absolutamente ninguna diferencia, pues estoy hablando conmigo mismo y yo no me puedo aportar nada. Cada individuo por sí mismo no se puede aportar nada porque se está ciclando dentro de lo que ya tiene necesariamente. Esto que yo tengo, que puede ser mi opinión, que puede ser mi conocimiento acerca de determinado tema, se va a enriquecer incluso con tus dudas. No es preciso que llegue una persona y me diga, no, bueno, pero lo que pasa es que determinado autor en este otro año dijo que eso de lo que tú estás hablando es una modificación en donde, bueno, quizás eso me puede aportar. A lo mejor me puede aportar lo mismo, por ejemplo, que me pudo haber aportado el autor en sí o el libro en sí, pero es verdad, me puede llegar a aportar, pero no es esa la única fuente, no es la idea que seamos como unos maestros en la vida o en los distintos temas de la vida, etcétera. No, realmente aún con las dudas me pueden aportar, porque en el momento en que una persona te pregunta algo tan sencillo como ¿y por qué te gusta ese color? Es probable que te hagas una pregunta que no te habías hecho antes y que te obligue esa pregunta a reflexionar cosas que no habías reflexionado antes. Entonces, en muchas ocasiones pensamos que se trata la comunicación de un arte totalmente alejado de nuestras posibilidades y que no tenemos, a veces se sienten muchas personas como que no tienen que aportar, cuando realmente eso que les está surgiendo en la cabeza en ese momento, ese es el producto real del intercambio y eso es lo que podrían ofrecerle a la persona a la que tienen enfrente. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Y estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Son las 6:20. Les recuerdo, tenemos diferentes líneas de comunicación para que usted esté en contacto con nosotros. Estamos ya en el www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada. También ya estamos en el Twitter en @Desde tu Mirada. Y tenemos el correo electrónico, si usted nos quiere mandar alguna pregunta elaborada, es desde tu mirada @radiomujer.com.mx, todo pegadito en todas las direcciones. Estamos hablando el día de hoy sobre hablar o comunicarnos, y en el día de ayer le estaba platicando yo un poquito de esta sensación que nos puede llegar a dar de no tener nada para aportar en las conversaciones. ¿Qué es lo que nosotros podemos aportar en las conversaciones? Y prácticamente
tendría que ver con nuestro punto de vista. No es porque nosotros hayamos tenido una experiencia similar necesariamente, sino que podemos opinar desde una postura respetuosa, evidentemente, sobre lo que esté sucediendo, ya sea una película o podríamos pensar, por ejemplo, alguien que nos esté contando de algún viaje que hizo a otro país que nosotros no conocemos. Imagínese que se fue a la China o que se fue al Tíbet o algo, pues nosotros posiblemente no conozcamos el mismo sitio al que esta persona viajó. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar callados como una estatua, ¿no? Esperando a ver en qué momento se cambia la conversación, sino que también podemos hacer alguna opinión sobre las vivencias de la otra persona, hacer preguntas, por ejemplo, y hacer preguntas no de cuestionario de la primaria, Gabriela, porque eso es una cosa en la que muchas personas se van quedando trabadas al momento de llevar una conversación. Es, digamos, como hacer las preguntas, oye, ¿y eso cuándo fue? Ah, muy bien. ¿Y por qué? Ah, muy bien. ¿Y tú qué hiciste? Y ya hasta ahí quedamos, ¿no? Son como todas estas preguntas de qué, cómo, cuándo y para qué. Y hasta ahí vamos dejando nuestra conversación y evidentemente que eso no nos va a dar ningún punto para que nosotros podamos entrar y podamos compartir, que a final de cuentas es lo importante en las conversaciones. Hay que buscar también nosotros poder exteriorizar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos sobre estas cosas. Porque también puede llegar a suceder algo muy peculiar cuando estamos llevando una conversación, a veces hasta con amigos o personas que conocemos desde hace mucho tiempo, muchos años. Si se fija, puede llegar a trivializarse la conversación, en hablar, bueno, del partido de fútbol, del programa de televisión que vimos, tal vez la otra persona nos pueda platicar de su trabajo, y a nosotros no nos sale nada para platicarle a esta persona. Ahí hay que preguntarnos, ¿de qué podría platicar esta persona con nosotros si no nos conoce? ¿No? Si realmente no nos conoce. Esto es un fenómeno chistoso, Gabriela, de cómo pasa a veces en el consultorio, ¿no? Que nosotros parece que llevamos una demanda muy, muy clara de lo que queremos. Me siento mal, quiero que se me quite esta sensación, ¿no? Entonces vamos con el psicólogo y esperamos que el psicólogo nos diga algo que nos haga sentir mejor, una palabra que ensalme, ¿no? Algo que nos solucione lo que está pasando, sin darnos cuenta de que esta persona que está ahí para atendernos debe de saber de nosotros. Esto debe de salir de la conversación, debe de salir de lo que nosotros estamos compartiendo con el psicólogo, de lo que le podemos platicar al psicólogo. Y ahí es en donde muchas personas se van quedando como en este atore de decir, bueno, es que ir al psicólogo es solamente hablar y hablar y la persona solamente me está escuchando y bueno, así casi no me dice nada. Ahí es importante pensar que somos desconocidos, ¿no? Realmente somos desconocidos y nosotros estamos experimentando justamente llevar ese tratamiento. Que nos conozca alguien que no sabe nada de nosotros, porque de repente no sé por qué la gente se va haciendo esta idea de que uno por tener un título en licenciatura o maestría acaba de adquirir un poder para leer la mente o los problemas de las personas, ¿no? Efectivamente ahí nosotros tenemos que hablar y es justamente de la misma forma como nos vamos relacionando con los demás. Puede que estemos desde hace mucho tiempo en la oficina con alguien o en la familia o algún amigo, ya sea de la escuela o de la cuadra, de algún sitio, y que nosotros no conozcamos nada de él y que por lo tanto no tenemos nada para platicar con esta persona. ¿Por qué? Porque no se ha dado la tarea de platicarnos, de contarnos más de su vida y de su experiencia. Y esto es algo realmente muy triste porque pareciera que mientras más se nos va dificultando interactuar con las personas, van siendo más las cosas que nos pueden salir mal para interactuar bien, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, es que tal vez me ponga a tartamudear, me da mucha pena que conozcan de mí, pero yo sí quiero estar entre personas. Y uno diría, bueno, pues para estar entre personas, tú también tienes que compartir lo tuyo, tú también tienes que platicar sobre lo tuyo, no, pero pues es que a ellos, ¿qué les va a importar? Les va a importar lo mismo que te importe a ti lo que tú estás escuchando de esas personas. Y si son personas a las cuales no les interesa lo que tú estás pensando o lo que te pasó, pues simplemente no son personas con las que deberías de estar interactuando, ¿no? Y es realmente muy triste pensar cómo también dentro de los grupos humanos, de los grupos sociales, nos vamos a encontrar con personas que solamente están interesadas en hablar y no en escuchar. No nos están comunicando nada porque no hay una vía de ida y vuelta. No hay una retroalimentación, parece que solamente están esperando su turno para hablar y esto, pues, por supuesto que va a encarecer la comunicación que tengamos, las relaciones que tengamos con esa persona. Y puede ser la persona que nos da la impresión de que es la más sociable de todos, que bueno, que está en todas las fiestas, con todos habla, pero nadie deja hablar. Y al final de cuentas, eso,
qué relación nos va dejando. Esto es una cosa bastante importante porque lo vamos tomando por sentado, que esto debería de salir en automático y realmente no, realmente va teniendo su chiste. Sí, verdaderamente hay muchas personas que incluso se quedan como en una especie de pausa o loop mientras el otro está hablando y de repente aprovechan cualquier momento de respiración o de suspenso de la conversación para entrar de inmediato con algo que no tiene nada que ver absolutamente con lo que tú estabas comunicando, ¿no? Hay una cosa, en efecto, digo, partimos de nosotros mismos para cualquier cosa. Cuando nosotros hablamos de narcisismo, un narcisismo enfermizo, en el sentido en que no te permite salir de ti mismo, nos estamos refiriendo justamente a esta presentación ya enfermiza. Pero narcisismo todos lo tenemos y lo requerimos. No es que habrá personas que lo necesitan pero no lo tienen, no, todos necesariamente partimos de nosotros mismos. Somos nuestro principal punto de referencia y usualmente cuando intentamos ser considerados con el otro, somos considerados desde lo que nosotros esperamos o desde lo que nosotros creemos que siente el otro. Entre más entrenado esté yo para convivir con las otras personas y para darme cuenta de lo que realmente esa persona quiere o necesita, entonces podré tenerlo más como referencia a él que a mí mismo o a mí misma. Sin embargo, necesariamente partimos de nosotros. Entonces es normal que cuando alguien te está hablando de una situación propia, eso te remita a tus propios referentes y eso te recuerda algo que tú hiciste o algo. Y entonces cuando eso sucede, digamos que se va hilando. Si tú te imaginas lo que está hablando la otra persona como una hebra, esto se va hilando con tus propios recuerdos, con tus propios pensamientos y entonces sale algo que tú puedes compartir. Pero hay personas que están esperando únicamente como el turno, ¿no? Inmediatamente para hacer a un lado por completo, como barrer todo lo que tú dijiste, lo que tú hablaste, y entonces rellenarlo con su propia experiencia. Y esto puede llegar a resultar bastante desesperante y hay muchas personas que lo manifiestan como la sensación de que están hablando hacia una pared. Es cierto, puede llegar a ser muy desesperante y ahí tendríamos que cuestionarnos, ¿y qué estás haciendo hablando con una pared? ¿No? ¿Por qué de pronto, por qué durante tantos años te ha dado por hablarle a una pared? Es algo extraño, porque luego suelen ser relaciones bastante cercanas y bastante significativas, ¿no? No falta, pues sí, el compañero de trabajo que tiene esa característica y probablemente si no te sientes cómodo o cómoda ahí, no va a ser la persona con la que mayormente entables o intentes entablar una charla, ¿no? Pero ya cuando estamos tan cercanos a alguien así, como puede ser una pareja, por ejemplo, como puede ser, bueno, a veces hasta personas que no necesariamente debes haber elegido, puede ser la mamá, el papá, un hermano, por ejemplo. Ahí tendremos que pensar qué podemos hacer nosotros para no quedarnos en ese invisible, ¿no? En esta forma prácticamente de oído, porque hay muchas personas que se quedan así, ¿no? Bueno, pues es que yo escucho lo que me dicen los demás, pero yo no hablo de lo que yo tengo, de lo que yo siento. Tampoco se trata de ser unos libros abiertos, pienso que este cliché de ser comunicativo y compartir o expresar nuestros sentimientos en el sentido de expresar todo lo que pasa por nuestra cabeza y por nuestro corazón, ya raya casi en una invasión de la personalidad, ¿no? Y de la intimidad. No se trata de eso, puede haber personas muy reservadas, pero que también saben darse a respetar en ese sentido, ¿no? Me estás escuchando, me estás prestando atención, tienes interés en mí, entonces puedo intercambiar contigo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo, los teléfonos en cabina son el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83 para que usted se pueda comunicar con nosotros y participar en el programa del día de hoy. Estamos hablando sobre hablar o comunicarnos. Y antes del bloque comercial estábamos hablando un poquito sobre estas personas que parece que están tomando turno para hablar, ¿no? Que realmente no están interesados en lo que esté diciendo la otra persona. Esto es, Gaby, creo, una de las quejas más comunes cuando escuchamos ciertos problemas con las parejas, ¿no? Es que él no me escucha, es que ella está demasiado interesada en todas las cosas que le pasan al niño y a final de cuentas nos topamos que hay un desencuentro. Esta situación en la pareja realmente ha llevado a pensar que los hombres tenemos algún tipo de deficiencia con nuestra escucha, que tal vez cuando están hablando las mujeres simplemente se nos fuera el avión, ¿no? Es así como si no estuviéramos escuchando, o porque a final de cuentas esto es lo que van experimentando muchas personas en sus relaciones de pareja, que de repente podríamos pensar en esta familia muy tradicional que llega el marido y la mujer está como ansiosa de platicarle todas las cosas que pasaron con el niño, de qué color hizo del baño, qué fue lo que se comió, a dónde fueron y con todas las personas que pudo haber tenido en interacción. Y este señor tal vez no tenga el más mínimo interés en lo que haya pasado en casa y tal vez está muy interesado en muchas otras cosas menos en saber eso. Y por lo tanto se vuelve una plática vacía en el que la mujer realmente se acaba sintiendo ignorada. Totalmente ignorada, ¿por qué? Porque sí, efectivamente está siendo ignorada, ¿no? Puede que se esté hablando y hablando y hablando y hablando. Parece que el hombre no le esté escuchando. Ahí, como le digo, no es que sea una deficiencia en la escucha del hombre o que sea alguna otra cosa intrínseca del sexo, sino el poder entender que es un desencuentro. ¿Un desencuentro en qué sentido? Un desencuentro en el que estamos hablando de algo que a la otra persona no le interesa. Tal vez estamos hablando de algo que a otra persona no le interesa y le debería de interesar bajo nuestros estándares, ¿no? Tal vez la otra persona no está muy interesada. Imagínese que de repente llegara un hombre y ahorita con todo este asunto del mundial y se pusiera a platicarle pelos y señales de todo lo que está pasando en los partidos de fútbol y que si hicieron una falta, que si hicieron el penal, que si hicieron esta otra cosa. Posiblemente si a usted no le gusta el fútbol sea lo mismo que estar escuchando el mar azotarse contra las rocas, ¿no? Y que no le signifique nada. Y por más que quiera poner atención, seguro tampoco le va a entender, porque ¿qué es eso? ¿Con una falta? ¿En qué sentido? ¿Alguien faltó? ¿O cómo que fuera de lugar? Fuera de lugar, como estaban afuera de la cancha. Realmente es algo que va generando estos desencuentros en el cual no hay nada que compartir de la plática que se lleva, tanto que por la otra persona no está interesada o simplemente por la ignorancia que puede llegar a tener esta persona, o es más, hasta el desinterés realmente honesto sobre algún tema. Y esto es una cosa bastante triste cuando va sucediendo con las parejas, porque nos va hablando, digamos, como de la salud que se va teniendo en esa relación. ¿Por qué? Porque en el momento en el que empezamos a tener estos desencuentros, nos vamos dando cuenta de que tal vez nos estamos yendo por caminos muy separados como para poder entender que somos una pareja. Cuando el hombre se la pasa todo el día trabajando y realmente lo único que está buscando o está esperando es salir del trabajo y platicar con sus amigos, el interés que pueda tener en su pareja o en su familia se va a ver severamente disminuido. Y no solamente por el hecho de que no le interese la familia. Si no le interesara la familia, lo más seguro es que ya hubiera escapado o hubiera buscado una alternativa distinta. Algunos, hay otros que simplemente se van quedando ahí. Pero, ¿qué está pasando ahí? Que estamos distribuyendo nuestros tiempos, estamos haciendo muy poquito espacio para las cosas que tendríamos que pensar que deberían de ser más importantes, ¿no? ¿Por qué se vuelve más importante o por qué se vuelve más agradable salir con los amigos a tomar apenas llegue el viernes que pasar un tiempo con la familia? Porque hay hombres y mujeres también que les parece tan aburrido llegar a la casa. ¿Qué es lo que está pasando ahí? A final de cuentas podríamos ver en uno de tantos ejemplos de lo que está sucediendo ahí que uno no está a gusto con lo que está pasando en su vida y que realmente esos momentos de desconecte, ¿no? De hablar con los amigos de nada, porque realmente muchas veces es hablar de nada, es girar alrededor del trago, alrededor de algún tema trivial, es simplemente una desconexión de esa angustia que se está sintiendo. Y el llegar a casa
y escuchar que sí, el niño se enfermó, que si la señora se peleó con alguien, que si se necesita pagar esto o aquello, es algo que todavía después de la realidad tan insufrible que tal vez estemos pasando en el trabajo, nos acaba recordando lo inútiles de nuestros esfuerzos de salir de ello. ¿Sí ve? Es así como, como si se volviera realmente algo bastante pesado de cargar y no necesariamente porque estemos molestos con la pareja. Y ahí, desde ahí es como le digo que tendríamos que ver la salud de lo que está pasando con nosotros dos. Porque tal vez estamos distribuyendo muy mal nuestros tiempos y realmente nos está haciendo bastante cansado el vivir de esa manera y las cosas que realmente tendríamos que estar apreciando se nos pueden acabar yendo entre los dedos. Mira, José Luis, tenemos una participación de Teresa. Ella nos comparte: soy muy social, sí hablo en cualquier lugar, pero no hay buena comunicación con mi hijo. Él se aísla, yo no puedo hablar con él, me da mucho trabajo comunicarme, porque con todos puedo comunicarme y con él no. Fíjate, Teresa, hemos comentado en estos días que en esto que comunicamos están necesariamente implícitos también nuestros afectos. Entonces, pienso que esto que está sucediendo podría tener que ver con, bueno, a lo mejor si te pudieses cuestionar un poquito qué está pasando en la vida de ambos, te podrías aclarar un poco más. Vamos a poner algunos contextos posibles. No nos dices cuál es la edad de tu hijo, pero vamos a especular, vamos a pensar ejemplos únicamente. No significa que sea el caso de tu hijo. Por ejemplo, él es adolescente. A lo mejor viven ustedes dos solos y él va sintiendo como demasiada carga o demasiada expectativa de tu parte. A lo mejor requiere cierto espacio personal y esto lo está manifestando en una barrera que suelen poner sobre todo los adolescentes y que suele volverse aún más fuerte e impenetrable, en tanto más fuerte también es el intento de los padres por atravesarla, ¿no?, para protegerse. Y bueno, eso es hasta incluso algo como un signo positivo, un signo que nos habla de una libido fuerte del adolescente, ¿no?, que sabe defenderse, que hace lo posible por defender su espacio. Creo que tendríamos que pensar qué está pasando en la vida de ustedes dos, qué afectos se están moviendo ahí. Y verdaderamente el ser cercano a alguien, podemos hablar con muchas personas, podemos comentar, podemos saber, por ejemplo, de memoria que si fulanita de tal mi compañera de trabajo está enamorada de fulanito de tal, y que si el otro le hizo o no le hizo, y entonces le podemos preguntar que cómo le fue en su cita, etcétera. Pero hacer un intercambio real con las personas, hacer un intercambio más profundo y más cercano, implica que estén involucrados también los afectos, los sentimientos, y puede ser muy distinto lo que cada persona traduzca o cómo cada persona sienta nuestras palabras. Por ejemplo, un ¿qué te pasa? O ¿qué tienes? Puede significar otra cosa totalmente distinta, pero puede significar me preocupas. Y también puede significar quiero que estés contento conmigo, ¿no? O me estás aburriendo, o me estás enfadando, puede significar muchas cosas. Pero vamos a pensar en esta parte más positiva o más considerada hacia el otro, donde puede llegar a significar me preocupas. Y me preocupas para muchas personas puede simbolizar una parte valiosa y puede llenarles de ánimo, ¿no? De ahí pueden agarrarse para saber que hay otra persona que está mirándoles, que está preocupado o preocupada por ellos. Para otra persona, por ejemplo, me preocupas puede ser una exigencia, puede ser algo pesado. Puede llegar como esta expectativa de, es que ya te quiero ver bien, es que ya estás demasiado aislado, es que ya me tienes enfadado con tu malestar, ¿no? Para muchas personas esas mismas palabras pueden significar una exigencia o pueden significar una petición que en ese momento no están habilitados para responder o para satisfacer. Entonces, en muchas ocasiones, el simple hecho de entender al otro
de entender qué le está pasando. Y va a haber muchas ocasiones en que en ese entenderlo llegues a entender que quizás el otro lo que necesita en ese momento es nada más que lo acompañes y nada más que estés en silencio y respetar ese silencio, haciéndole saber que si algo necesita, que si estás ahí, que si él quiere platicar contigo, estás ahí. Muchas veces ese respetar el silencio del otro y poder acompañarlo aún en silencio, eso sí transmite algo. No es que esté vacío si no hay palabras. También transmite este respeto y también transmite este cariño por el otro. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y es el último bloque del programa del día de hoy. El día de mañana vamos a hablar, ya escuchó, sobre ser cortés y valiente al mismo tiempo, porque por ahí dicen que una cosa quita la otra y bueno, definitivamente no sería el caso. Lo cortés no te quita lo valiente, ¿no? Y tenemos una participación con la que nos habíamos quedado en el bloque pasado, se la repito, si usted no la escuchó, es de Teresa. Nos dice, soy muy social. Sí hablo en cualquier lugar, pero no hay buena comunicación con mi hijo. Él se aísla, yo no puedo hablar con él y me da trabajo comunicarme. ¿Por qué con todos puedo comunicarme y con él no? Esta es una pregunta interesante, Teresa, por varias cosas que ya te dijo Gabriela, pero me gustaría retomar tu participación porque esto no es algo que le pase a poca gente. Esta falla en la comunicación con los hijos va poniendo... Con los más cercanos. Sí, con los más cercanos. Va poniendo, no, específicamente ahorita hablando de los hijos, va poniendo de repente como en 4 a los padres, ¿no? En un 4 de, bueno, es que qué es lo que tengo que hacer, porque si no le hablo, si no me comunico con él, no voy a saber qué es lo que está pasando con su vida, no voy a saber cómo ayudarle. Pero él no quiere hablar conmigo, y déjeme le digo algo, es muy posible que no tengamos nada de qué hablar con ellos. ¿Por qué? Porque digamos que de perdiz les andamos llevando unos 20 años a los hijos, de muy dando un muy buen margen, porque igual les llevamos unos 15, pero eso ya sería como para hablarle a la policía. Pero, ¿qué podríamos hablar? Imagínese usted que no fuera su hijo. Imagínese que quisiera hablar con otra persona que tuviera la edad de su hijo, ¿no? Esto va pasando más comúnmente con los hijos adolescentes. Como ya dijo Gaby, tú no nos diste la edad de tu hijo, ¿no? Pero vamos pensando en los hijos adolescentes. Los hijos adolescentes, lo último que quieren en esos momentos, por lo general y de una manera que también va mostrando cierta salud mental, es hablar con los padres. ¿Por qué? No porque empiece este odio y todo este coraje, que tal vez es lo que está sucediendo en muchas casas, ¿no? Y que es un resentimiento para con los padres y que una rebeldía que tendría que ser más sana se vuelve realmente una cuestión de odios bastante poderosos. No, pensando en que simplemente están buscando un camino distinto. Y nosotros, como padres, por lo general, adivine qué, nosotros nos acercamos para aconsejarlos. Nosotros nos acercamos o para regañarlos o para decirles por dónde nosotros vamos pensando que sería mejor hacer las cosas, y pocas veces nos vamos acercando simplemente por escucharlos, porque realmente se hace bastante difícil escuchar a los hijos. Bastante difícil. Si se hace difícil de repente escuchar a los amigos y decirle, oye, no seas bobo, ¿cómo voy a creer que vas a hacer tal cosa? Imagínese con los hijos, que aparte llegamos a sentirnos como dueños y señores de sus voluntades, ¿no? Definitivamente cualquier cosa que nos cuenten nuestros hijos va a entrar por un filtro muy distinto de lo que podríamos platicar con cualquier otra persona. Y ahí vamos a tener un gran problema que van tomando como alternativa muchos padres que dicen, es que yo me quiero hacer el mejor amigo de mi hijo. Peor cosa no podríamos hacer. Dejamos huérfanos a los hijos cuando nos queremos volver sus amigos y estar en onda y hablar chévere, ¿no? Y hacer cosas que también hacen ellos y mezclarnos con sus amistades, ¿no? Que de repente están sus amistades y nosotros también nos bajamos a platicar con ellos. ¿Qué pasa con esto, no? Para empezar, déjenme le digo que nos vemos muy ridículos. Muy ridículos. Nos hace mostrar una parte de nosotros que habla demasiado mal de lo que está pasando en nuestra casa. ¿Por qué? Porque qué padre estaría cómodo o estaría a gusto de acompañar a su hijo o a su hija a sus eventos sociales. Tendríamos que preguntarnos, no por la graduación o sus fiestas a veces, no. Cuando ya es de salir al cine o de salir a algún lugar y que va el papá o la mamá, porque ya es uno de la pandilla. Nos está hablando de una persona adulta que no tiene relaciones de su edad, como para empezar a salir con ellos, o que va privilegiando ese tipo de interacciones. Y que se lo cargan los hijos, que ¿no? se Su lo propia cargan necesidad. Los hijos. Por supuesto, su necesidad de afecto y de compañía se la va cargando a los hijos. Entonces,
ahí vamos a tener muchísimos narcisismos muy heridos de padres que se preguntan por qué, si yo soy tan buena onda con él y les invito a la comida y les pago el cine y a todos lados los llevo, ¿por qué no quiere que lo acompañe con sus amigos? Soy tan cool. Soy tan cool, ¿no? ¿Por qué no quiere? Pues porque no, señora, porque no, señor, porque no es su lugar para estar ahí. Usted debería estar en otro lado, conviviendo con adultos y no con adolescentes, ¿no? Ya de entrada tendríamos que pensar en eso. Y extra, eso pasa cuando realmente atravesamos por esta fantasía de hacernos uno de la pandilla y perdemos toda autoridad, perdemos toda credibilidad, le quitamos ese modelo a nuestros hijos de cómo es ser un adulto, porque a los ojos de nuestros hijos, un adulto va y viene de su postura de adulto, ¿sí ve? De repente puede ser un chaval de 15 años, de repente puede ser un señor de 40 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? A ellas le estamos dando en la torre a esos roles que podemos pasar. Y por otro lado, hay que entender que tal vez no es porque no quieran platicar con nosotros, porque nos odien o porque estén alejados de nuestros círculos, sino porque tal vez no tienen nada de qué platicar con nosotros, ¿no? Si se ponen a platicar de lo que platican con sus amigos, déjeme le digo que usted se va a quedar totalmente en ceros y a él o a ella no le va a parecer nada divertido. Entonces, ahí tendríamos que pensar que la interacción con los hijos tendría que ser distinta. Es un tipo de interacción distinto en el que nosotros fungimos como padres. No es que nos tengamos que poner a socializar como amigos con los hijos. Tendríamos que estar fungiendo como padres y no necesariamente el fungir como padres quiere decir que vamos a ser el super yo andante atrás de nuestros hijos, diciéndole todo lo que está bien y lo que está mal, sino que también puedan entender que es una escucha distinta. Exactamente. Y pensaba, José Luis, que algo que dificulta en muchas ocasiones esta posibilidad de conectarnos con el otro, de comunicar con el otro, ya hemos hablado bastante a propósito de el escuchar al otro. Si tú no estás escuchando al otro, si tú no estás prestando atención, vamos a decir, al otro, entonces vas a andar perdido. Entonces es como si anduvieses con los ojos cerrados. Por supuesto que no vas a dar pie con bola. ¿Por qué? Porque entonces no te vas a dar cuenta si la otra persona está estresada en ese momento, si está ocupada en ese momento, si le está enojando lo que estás diciendo, si qué o por qué está enojado por lo que estás diciendo. No vas a tener en consideración a la otra persona y es posible que llegues así, nada más como paz. Y esto corta de inmediato. Y otra cuestión muy importante es que hay personas a las que les cuesta mucho trabajo hacer una elaboración de sus pensamientos o de sus afectos antes de intentar transmitirlos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando llega e intenta hacerlo, va como una suerte de vómito. Va como una suerte de, son palabras y palabras y palabras y palabras y se pasa de un tema a otro, a otro, a otro, a otro, intensamente. También los afectos están intensamente. Es que me dijo y me hizo y con todo ahí el sentimiento y no va en una intención de que tú te enteres, no va en una intención, digamos, te transforma eso. No en aquella persona que va a recibir el mensaje, no en un destinatario de un mensaje, sino en un inodoro, ¿no? Sobre el que nada más se vierte, se habla y habla y habla y se escupe toda esta rabia, todo esto, y después, qué desahogue, ¿no? Esto ocurre otra vez porque son nuestros afectos los que van en juego en la comunicación. Entonces es muy importante, si tú te das cuenta que esto es algo que te está obstaculizando, este no es el problema en sí no es que no te puedas comunicar o que te cueste trabajo, sino que algo te está pasando como para que no alcances a elaborar tus ideas o tus afectos de tal manera que los puedas aportar o que los puedas exteriorizar para modificar tu realidad. Habrá ocasiones, y yo decía, no se trata de que seamos un libro abierto, sinceros, que digamos siempre lo que pensamos, lo que queremos, No, puede ser muy reservado, en verdad puede ser muy reservado y eso es muy respetable. Pero habrá momentos en que es preciso comunicar algo. ¿Por qué? Justamente para poner límites, a lo mejor, en muchas ocasiones para poner límites, en muchas ocasiones para nombrar algo que estás requiriendo,
necesariamente va a llegar algún momento en que sea preciso para ti comunicarte. Y es por eso que lo requerimos. No podemos quedarnos como, bueno, está bien, si las personas no me entienden, entonces voy a vivir aislado, No, no nos podemos quedar con eso. Habrá momentos en que es preciso y por eso es muy importante darnos cuenta que los problemas que tenemos para relacionarnos con los otros, todas las veces, iba a decir la mayoría de las veces, pero en todas las ocasiones, en primer lugar, lo que nos están comunicando a nosotros esos problemas es que tenemos una dificultad propia, que tenemos a lo mejor esta bola de afectos, de sentimientos que no sabemos elaborar, y lo más importante es resolverlo para entonces poder interactuar y modificar mi realidad y mis relaciones. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.